esta que les estoy mostrando ya se las había yo compartido anteriormente, pero bueno, si fuera así, de cualquier forma la revisamos. Eh, Se habrán percatado, muchachos, que mencionamos mucho la tirosina, sobre todo para albinismo, fenilcetonuria y por ahí Parkinson, ¿no? ¿Por qué? Porque la tirosina tiene una relevancia, porque es el precursor para algunos neurotransmisores importantes, ¿no? Eh, la tirosina, recordarán que es un aminoácido no esencial, porque lo podemos sintetizar nosotros, pero proviene de la fenilalanina, ¿no? Ahora bien, una vez teniendo tirosina, vienen a continuación una serie de cambios ligeritos, muy tenues, muy discretos, pero que da lugar a eh, moléculas totalmente diferentes con efectos totalmente diferentes. Ajá. Este, y bueno, miren, por ejemplo, la generación de DOPA o L-DOPA, ¿sí? En cerebro, el sistema nervioso central, se debe a la presencia de tirosina hidroxilasa. ¿Uh? ¿De acuerdo? Tirosina hidroxilasa. No confundir con tirosinasa, que de ahí, no sé si se acuerdan, deriva hacia toda la parte de síntesis de melanina, ¿no? Bueno, este, aquí es tirosina hidroxilasa. ¿Qué va a hacer esta enzima? Vuelve a hidroxilar a la tirosina. No sé si notan ahí en las estructuras, en el anillo hay un OH de más, ¿de acuerdo? Una OH añadido. Este, También participa la tetrahidrobiopterina, ¿se acuerdan de esta? La mencionábamos en el caso de fenilcetonuria. Sigue participando aquí, ahora en esta, pues ya segunda reacción, una vez teniendo la tirosina, vuelve a participar para hidroxilar y nos da L-DOPA. Uh-huh. Por ahí creo que, no recuerdo exactamente si se dijo a fondo, pero la L-DOPA puede ser el, el el medicamento que es dado para problemas de dopamina, de deficiencia de dopamina, y ya el cerebro lo único que hace es que la convierte a dopamina, que es lo que realmente le hace falta, ¿no? Esta L-dopa es la abreviatura de L-dihidro, dihidroxifenilalanina, ¿de acuerdo? Por su vocablo en inglés, se abrevia como L-dopa. Uh-huh. Que bueno, este término de dopa ya nos da indicios de que hacia qué neurotransmisor nos vamos dirigiendo. Por supuesto, sería la dopaamina, ¿no? Bueno, ¿qué conversión hay que hacer para pasar a dopamina? A partir de L-dopa, que insisto, lo único que se le había hecho previamente era hidroxilar, se le retira el grupo carboxilo, no sé si lo notan en la imagen, hacia el extremo derecho de la molécula, hay un carboxilo presente para la L-dopa, bueno, ese se retira, ¿sí? Ese se retira y lo restante de la molécula, esa es la dopamina. La enzima es la dopa descarboxilasa, la dopa descarboxilasa, o la eh, aminoácido L aromático descarboxilasa. Dopa descarboxilasa es el término más común, más socorrido, entonces será dopa descarboxilasa. Uh-huh. Sale un carbono, ahí lo vemos en forma de CO2, en realidad es el grupo carboxilo, y ya tenemos la formación de dopamina. A la dopamina la conocemos, chicos, por sus funciones que tiene como ser el neurotransmisor involucrado en aspectos de memoria, ¿sí? Pero también es el neurotransmisor involucrado en la recompensa. No sé si ustedes sepan esto, tampoco voy a profundizar al respecto, pero mencionaré brevemente. La dopamina tiene eh, una concentración incrementada al momento, o bueno, para generar esta sensación de impulso, de querer obtener una recompensa, ¿no? Por las diferentes motivaciones que tengamos. Puede ser un aspecto competitivo, puede ser un aspecto académico, ¿no? Puede ser intentar ligar, por ejemplo, ¿no? Donde siempre hay una recompensa al final de cierto esfuerzo. Bueno, ahí está involucrada la dopamina, ¿no? Forzándonos un poco
ese, dar ese plus para alcanzar lo que se desea. Insisto, un logro académico, en un examen, en una carrera, muchas veces, ¿de acuerdo? Siempre hay una recompensa. O a veces, un alimento tan sencillo como eso, ¿no? Y queremos consumir un alimento y bueno, hasta que no accedemos a él por los diferentes medios que sea, porque lo preparamos, porque recorrimos una distancia importante en la ciudad para llegar a nuestro restaurante favorito, qué sé yo, todo aquello que involucre un esfuerzo para obtener una recompensa, ahí está involucrada la dopamina, junto con su actividad que tiene para mantener las células neuronales que contribuyen en la memoria, ¿no? Esos, digamos, serían sus dos grandes funciones que tendrá dopamina. Bueno, pues esta es la molécula. Ujú. Para todo esto es derivado de la tirosina. De ahí sus implicaciones de este aminoácido, ¿no? La tirosina en sí y lo que se puede hacer con ella, ¿no? Ahora bien, de la dopamina puede seguir surgiendo neurotransmisores. Eh, Después de la dopamina viene la norepinefrina. También se le hace una modificación muy, muy sencilla. No sé si notan ahí en las estructuras, hay adición de otro grupo OH. En este caso ya no contribuye la tetrahidrobiopterina, sino el ácido ascórbico, la vitamina C, vamos, para fines prácticos, la vitamina C. No sé si ustedes se acuerdan, chicos, de su curso pasado, pero hay una práctica por ahí en el curso de primero que nos habla sobre actividades no oxidantes o actividades antioxidantes, mejor dicho, de la vitamina C. No sé si lo recuerdan, ¿no? ¿Se acuerdan? Llevábamos jugos, o bueno, la práctica sugiere tener jugos a la mano, ¿no? De diferente, este, eh, ¿cómo se llama? Tiempo de preparación o forma de preparación, un jugo de naranja fresco del día, un jugo del día anterior, un jugo procesado, ¿no? Y una solución de vitamina C. ¿Se acuerdan de esa parte? Y luego lo enfrentábamos con una solución que lo podía oxidar, como es el yodo, una solución con yodo que sería el Lugol. Y entonces, bueno, notábamos cuán rápido se oxidaba en cierto jugo o en otro, ¿no? Y a partir de ahí sacábamos conclusiones de cuál jugo o qué solución o qué muestra tenía mayor capacidad antioxidante. Ajá. Bueno, porque eso es lo que hace el ácido ascórbico, ¿sí? Participa en estas reacciones también de óxido-reducción, en este caso junto con una molécula de oxígeno para favorecer la adición de un grupo H y la salida de una molécula de agua, ¿no? Entonces, bueno, se hace esto por medio de la dopamina beta hidroxilasa, ¿sí? Sería la enzima involucrada. Noten que los cambios que vamos mencionando, chicos, de una molécula a otra son muy ligeritos, muy sencillos. Ajá, pero bueno, eso es suficiente. Y la norepinefrina también es un neurotransmisor que tiende a motivar la acción, ¿no? A motivar la acción, entre otras cosas, a regular incluso tonalidad de la vasculatura, ¿no? Por mencionar algunas acciones rápidas para la norepinefrina. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, dopamina es el resultado de la L-dopa y a su vez es precursor para norepinefrina. ¿Sí? La norepinefrina, por tanto, también tiene como origen último, ¿sí? A la tirosina. ¿De acuerdo? A la tirosina. ¿Va que va? Y como pueden suponer, de hecho, la terminología así nos lo sugiere, ¿sí? La norepinefrina, dando lugar a la epinefrina. En este caso, la modificación que se hace de entre una molécula y otra es la adición de un grupo metilo. Aquí como que no me cabe la imagen completamente en la pantalla, pero bueno, no sé si alcancen a ver de la estructura inicial de norepinefrina hacia epinefrina o adrenalina en última instancia. Lo único que sucede, de hecho ahí se alcanza a ver desde hasta arriba, es la adición de un grupo metilo, ¿no? Esto sucede con la fenil, feniletanolamina,
N-metiltransferasa. Esta enzima retira un grupo metilo de la adenosilmetionina para cederlo al grupo amino que todavía le queda a la molécula de norepinefrina y que es el grupo amino que originalmente era el alfa-amino de la tirosina, para en este sitio pegarle un grupo metilo, ¿no? Insisto, con la feniletanolamina N-metiltransferasa. ¿De acuerdo? Y bueno, la epinefrina, quizás aquí ya no tengo tanto que decirles sus acciones, saben qué acciones tiene, desde acciones hiperglucémicas, puede acelerar la frecuencia cardíaca, es la típica hormona de estrés agudo, ¿no? Es una hormona y neurotransmisora a la vez que motiva la acción, ¿sí? Para todo aquel que haya experimentado alguna situación de estrés extremo agudo, sabrá que salieron fuerzas de donde no sabíamos que iban a salir fuerzas, porque tuvo acción la epinefrina, ¿no? Ya sea en una situación de riesgo visible, palpable, ¿de acuerdo? Algún accidente, alguna catástrofe, algo, algo que pone en riesgo objetivamente nuestra vida, o algo que pone en riesgo subjetivamente nuestra vida, ¿no? Nuestra paz mental, nuestra tranquilidad, ¿no? Un aspecto estresante, a lo mejor es una deuda, una situación que está por resolverse en lo inmediato, ¿sí? Que no compromete en sí la vida misma, pero nosotros creemos que sí, ¿no? Ustedes comprenderán una situación de estrés agudo, ¿no? Bueno, tenemos que actuar rápido, tenemos que pensar rápido, tenemos que movernos rápido. Eh, Se dice que es la hormona de eh, lucha o huida, ¿sí? Para enfrentar tal situación, o huimos porque no vamos a poder enfrentarla, o justamente eso, peleamos contra ella intentando resolver tal situación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a esta adrenalina ya la conocemos, sus efectos hiperglucémicos, se acordarán de esto, pero bueno, a su vez es derivada de la norepinefrina, que a su vez surge de dopamina, que a su vez surge de L-dopa, que a su vez su origen último es el aminoácido tirosina, ¿no? Por eso tanto énfasis con estas enfermedades donde no podíamos pasar de fenilalanina tirosina, en el caso de la fenilcetonuria, donde se comprometía por muerte celular de células neuronales la producción de dopamina, eso en el caso de Alzheimer, este, también sucedería lo mismo con Parkinson. En el caso de tirosina, sin comprometerse su paso hacia la formación de L-dopa, pero sí su paso hacia los intermediarios de la melanina, bueno, ahí veíamos albinismo, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas condiciones, chicos, meramente metabólicas, con unos tintes de aspectos neurológicos o típicamente neurológicos degenerativos crónicos, pues tienen una base común, que es el metabolismo de fenilalanina y tirosina. De ahí tanto énfasis por revisar estas condiciones, por hacer ciertas asociaciones. Sí, creo que por ahí hacíamos comparativos, ¿no? Entre Alzheimer, Parkinson, ¿no? En qué se parecen, en qué difieren. Obviamente la etiología es diferente, pero comparten puntos en común, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Insisto, ahorita de momento, ya nada más para poner un punto final en esta sección de proteínas y aminoácidos, es nada más mencionar un poco a estos neurotransmisores sin afán de meternos al detalle, pero sí conocer que tienen, en este caso, esta serie de 4 moléculas, un origen común con la tirosina. Y ya con este esquema, con este resumen, me parece, podemos distinguir otras moléculas, ¿no? En la primera línea, si se fijan, muchachos, hasta arriba, todo lo que es la primera línea está justamente esta secuencia que ya les decía, ¿no? Con la tirosina pasando a dopa, de dopa a dopamina, de dopamina a norepinefrina y de norepinefrina a epinefrina, ¿de acuerdo? Pero no son los únicos neurotransmisores que derivan de aminoácidos, ¿sí? La serotonina, o cuyo nombre más específico es la 5-hidroxitriptamina, tiene como origen o como precursor inicial el triptófano, ¿sí?
ya sin meternos al detalle de las enzimas, he de decirles que, bueno, previo a que sea serotonina como tal, aunque ahí dice 5-hidroxitriptamina, hay un intermediario que es el 5-hidroxitriptófano, ¿sí? Es decir, lo único que se está haciendo, si notan las imágenes en esta serie de tres compuestos, es que al triptófano le pegamos un grupo H en el anillo aromático, ¿de acuerdo? Tal como sucedió con la tirosina, por ejemplo. Entonces eso ya hace que sea 5-hidroxitriptófano, ¿sí? El 5-hidroxi nada más me dice el grupo y la posición en la que está añadido el OH. Y posteriormente, la segunda modificación con la cual llegamos a serotonina es la de ¿sí? Pasando de 5-hidroxitriptófano a 5-hidroxitriptamina, que es, insisto, finalmente la serotonina que conocemos, ¿no? ¿Sí? Serotonina que está involucrada con aspectos del sueño, sobre todo, ¿no? Y bueno, también tenemos entonces a la serotonina con un precursor de aminoácido. ¿Sí? Luego la histamina, que también deriva de un aminoácido que es la histidina. La histidina sabrán que es uno de los aminoácidos también con anillo, no es un anillo aromático, ¿sí? Esta propiedad la comparte con la prolina, por ejemplo, que también es un aminoácido con anillo, sin ser anillo aromático, pero bueno, esto quizás permite ciertas propiedades en común con tirosina, fenilalanina, triptófano, ¿no? Que justamente se acuerdan, las agrupábamos en el grupo de los aminoácidos con anillo aromático. Bueno, aquí es muy sencillo también. Para pasar a la histidina, en realidad, a la histamina, en realidad lo único que hay que hacer es quitarle el grupo carboxilo a la molécula y eso sería todo. Y sin embargo, histidina e histamina tienen propiedades biológicas diferentes. A la histamina se le conoce perfectamente por sus efectos inflamatorios. Esto es en células granulares del sistema inmunitario con capacidad de, pues sí, inflamación aguda, del tipo agudo, tensión del músculo liso, inducción de degranulación para otras células, secreción de moco. Estos efectos que vemos generalmente durante la inflamación aguda en alergias, en enfermedades de tipo respiratorio. Bueno, ahí está presente la histamina. ¿De acuerdo? Y bueno, sigue teniendo un precursor, insisto, de tipo aminoácido. ¿Vale? De tipo aminoácido. Luego, echemos un vistazo a lo que es la acetilcolina. Por ahí ya la habíamos mencionado también en el caso de Alzheimer, por ejemplo, perdón, de Parkinson. Bueno, el Alzheimer también puede estar comprometida. La acetilcolina es un neurotransmisor como tal. Uh-huh. Deriva de la colina al pegarle este, una coenzima A, no, perdón, al despegarle de la coenzima A el grupo acetilo, del acetilcoenzima A le despegamos el grupo acetilo para pegarlo a la molécula de colina, ¿sí? Que acá la vemos, es un compuesto aminado, es un alcohol, de hecho, la colina, ajá, pero es un compuesto aminado, lo recordarán ustedes por la formación de fosfolípidos, ¿se acuerdan? Fosfatidilcolina, todos estos. Bueno, ahí aparecía la colina anteriormente, ¿no? Pero es un alcohol, no es un aminoácido per se, pero bueno, lo englobamos aquí dado que estamos comentando de forma general los neurotransmisores. Y lo único que hay que hacer es pegarle un grupo acetilo, que insisto proviene del acetilcoenzima. Este, y bueno, se genera en lo inmediato, no sé si notan, pegadito al alcohol, lo que era el alcohol, se pega el grupo acetilo, ¿de acuerdo? A la acetilcolina se le asocia con el movimiento voluntario, ¿no? Se encuentran grandes cantidades en los espacios posinápticos entre células neuronales y células ya musculares, ¿no? Para dirigir el movimiento. Entonces, bueno,
suele haber trastornos motrices, como suele pasar en el Parkinson, justamente ante la ausencia de acetilcolina. Ujú. Y luego GABA, finalmente GABA, el ácido gamma aminobutírico, que no es otra cosa que la modificación del glutamato. Eh, el glutamato también sufre una modificación muy, muy sencilla. Todas estas modificaciones, chicos, si se fijan, me parece a mí que son muy fáciles de digerir. Sabemos qué es lo que está pasando de un intermediario a otro, de un metabolito a otro. En este caso, para que tengamos ácido gamma aminobutírico, lo único que sucede es la descarboxilación del glutamato. Lo notan ahí en la imagen, ¿sí? Simplemente eso, descarboxilación del glutamato para darnos lugar a GABA, ¿de acuerdo? De forma interesante, chicos, de forma interesante, todos estos aminoácidos mencionados, glutamato, este, mm, tirosina, triptófano, histidina, pues son moléculas muy sencillas, las asociamos generalmente a, a, pues síntesis de proteínas quizás, y solamente eso, pero en realidad tienen un papel fundamental en el sistema nervioso central como precursores de neurotransmisores, ¿sí? Por ejemplo, GABA es un neurotransmisor de tipo no excitatorio, generalmente relaja mucho a la persona, ¿sí? Es un inhibidor generalmente de la actividad neuronal, relaja mucho la excitabilidad y entonces, bueno, se contrapone un poco con algunos efectos de neurotransmisores que ya mencionamos, ¿no? Eh, epinefrina, norepinefrina, sobre todo la norepinefrina, que nos llevan hacia la acción, ¿no? GABA, por el contrario, ¿sí? Tiende a relajar, relaja también incluso la musculatura, etcétera, etcétera, ¿no? Es un inhibidor GABA, ¿no? Entonces, todos estos, cualquiera que sean sus efectos, los asociados al movimiento, los asociados a memoria, etcétera, 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 pues tienen un origen muy, muy elemental, ¿sí? Aminoácidos, ¿no? Glutamato, histidina, triptófano, tirosina y fenilalanina. De acuerdo, por ahí alguno que otro es de tipo no aminoácido, acetilcolina puede ser uno de los ejemplos claros, pero si se fija, de alguna forma colina también es una estructura sencilla, es un alcohol sencillo, bueno, sencillo en términos de que no es tan grande o no tiene tantos grupos químicos añadidos. Pero este papel de impulsar la síntesis de nuevas moléculas, de nuevos neurotransmisores, recae sobre los aminoácidos. No se sabe por qué exactamente, no tenemos neurotransmisores mucho más complejos. Ajá. O sea, al final de cuentas, esto representa una comunicación sináptica. Se acordarán de esto también de su curso pasado, ¿no? Hay comunicación endocrina, parácrina y exácrina. Esta en concreto, donde hay un pequeño espacio entre una neurona y otra y se comparten este tipo de neurotransmisores que se suelen acumular en vesículas en la última parte de la célula, nada más para liberarse en cuanto sienta los estímulos, cuando sienta que cambia el potencial de acción y entonces se transmite la señal, ¿no? ¿Qué se ha podido hipotetizar? Que, bueno, tienen que ser de tamaño pequeño, digamos, los neurotransmisores, para que contribuyan a la velocidad de la transmisión de la señal, ¿no? Entonces, en ese sentido, cumplen muy bien el propósito. Todos estos neurotransmisores, incluso norepinefrina y epinefrina, que serían un poquito los más adornados, pues son moléculas relativamente sencillas, hay que decirlo. Sí, por ahí hemos comentado otro tipo de moléculas ligadas al sistema nervioso central, la oxitocina, en realidad ese ya es un péptido, ¿no? Algún otro tipo de hormonas, pero estas neurotransmisores son moléculas muy pequeñas, ¿sí? De fácil síntesis, nada más hay que quitar y poner ciertos grupos químicos
y en lo inmediato obtenemos cualquiera de estos, ¿no? Por descarboxilación, por hidroxilación, por metilación, por adición de grupo acetilo, acetilaciones, pues, etcétera, etcétera. Todo esto me lleva a la generación de estas moléculas, insisto, relativamente pequeñas, como son los neurotransmisores derivados de aminoácidos. ¿De acuerdo? Y bueno, insisto, esta imagen a mí me agrada mucho, me parece que resume de alguna forma este origen de aminoácidos que tienen los neurotransmisores y nos da este panorama, ¿no? Este panorama general. No son todos los neurotransmisores, sí, pero bueno, sí son por lo menos los más destacables según su origen. ¿De acuerdo? Va que va. No sé si hay alguna pregunta en este sentido, chicos, ¿se entiende? ¿Lograron ver las modificaciones sutiles entre molécula y molécula? Son muy sencillas, insisto, descarboxilación, acetilación, hidroxilación, ujú, para conformar serotonina, epinefrina, acetilcolina, GABA, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Profe. Profe. ¿Sí? ¿Alguien va a preguntar por ahí? ¿No? Sí, yo, perdón, Ah, a ver. estaba fallando un poco. Una pregunta, bueno, es que estaba leyendo algo sobre lo de la enfermedad de Leishman y decía, o sea, tengo por entendido, ¿no? Que bueno, esto es como pues la degradación como tal de las purinas y esto es lo que causa pues el ácido úrico, ¿no? Pero em, tenía la duda porque leí en una parte que esto también tiene que ver con la dopamina. Digo, tiene, o sea, sí le encuentro sentido en el aspecto de que, bueno, pues tiene cierto, por ejemplo, en los síntomas, ¿no? Se puede observar que pues hay como cierto retraso mental, por así decirlo, como que no hay una respuesta muy rápida, pero no entiendo exactamente cómo tiene que, o sea, cómo es que interviene. Bueno, el asunto es que con Leishman no solamente hay deficiencia de dopamina, puede ser muy heterogénea la deficiencia de neurotransmisores. Eh, pero bueno, no sé si se quiera esperar, vamos a llegar a Leishman o lo comentamos desde ahora. Pues como quiera, es que yo soy del equipo y estaba leyendo eso, pero pues me quedó esa duda de cómo es que interviene como tal la dopamina, porque pues sí entiendo que hay como una carencia de la enzima, ¿no? Una enzima como tal que es la que pues no, o sea, al haber como una carencia de esta enzima, pues hace a que haya un aumento de, ay, ya se me olvidó de qué era, pero hay un aumento de santina, si no me equivoco, y esto es lo que Ujú, hace a que pues, perdón, hipoxantina, ¿no? Entonces, pues ujú, al no haber como hay un aumento de hipoxantina, pues actúa como tal la enzima oxidasa xantina y esta pues la pasa a su estado de xantina. Entonces, al pasarla a su estado de xantina, pues de nuevo con la sintasa oxidasa, pues se pasa a ácido úrico. Pero, o sea, hasta ahí me quedé. No entiendo cómo es que hay relación con la dopamina. Y bueno, pues como estaba mencionando ahorita lo de la dopamina, pues pensé que a lo mejor podía llegar a entender qué relación tiene como tal con esto. Es que ahí el asunto es que son dos caminos diferentes. Lo de ácido úrico es para excreción, ¿no? En eso concuerdo, definitivamente que hay presencia de ácido úrico incrementado. Pero recordará usted que la enzima deficiente en la enfermedad de Leishman es la hipoxantina guanina fosforribosiltransferasa, ¿no?
es la enzima deficiente en esta condición. sí. Ahora bien, esta enzima no la hemos revisado a fondo, pero les adelanto, es una enzima involucrada en una de las dos grandes formas para sintetizar ácidos nucleicos, o bueno, por lo menos nucleótidos, que es la vía de recuperación, vía de salvación, o vía de salvamiento, como le quieran llamar. Es una vía de reciclaje. Ajá. Hay dos grandes vías. Para entender esto, chicos, les comento, hay dos grandes vías para síntesis de nucleótidos. La primera es síntesis de novo. No sé si comprendan esta voz latina de novo, significa de nuevo, pero para términos prácticos es iniciar desde cero, eso es lo que significa. Cuando escuchen este término, de novo significa de nuevo, pero se refiere también a sintetizarlo desde cero, ¿no? Desde lo nuevo, pues sí, desde cero. Se inicia desde cero. Entonces, hay un tipo de síntesis que así es. Todo se va haciendo de nuevo, se va sintetizando casi por grupo químico, añadiéndolo a las moléculas de los nucleótidos y de las bases nitrogenadas. Entonces, es una forma de sintetizar los nucleótidos. Por cierto, es la principal. ¿Sí? Es la principal. Pero, y aquí viene el pero, en determinados momentos la célula puede verse ligeramente estresada, por ejemplo, por falta de nutrientes, y entonces no le será tan fácil sintetizar de nuevo, ¿sí? Quizás no le sea tan fácil sintetizar de nuevo. ¿Eso puede comprometer la vida de la célula? Puede, en efecto puede, si es que no ve otra forma de recuperar nucleótidos. Hay una máxima, chicos, dentro de la biología celular que es, si no tenemos DNA, no hay vida, ¿sí? La célula no puede seguir perpetuándose y muere, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay DNA y forma de sintetizarlo, pues la célula va a morir. Entonces, eso compromete la vida de la célula. ¿Qué hace la célula? Dice, híjoles, pues por aquí tengo como que algunos otros nucleótidos que ya no iba a utilizar. ¿Qué puedo hacer con ellos? Y empieza a reciclar. Entonces, como si fueran piezas de Lego, le quita a un nucleótido la base o el azúcar y el fosfato, y entonces va jugando con las piezas para recuperar algún otro nucleótido simplemente por un armado, ¿sí? Por un armado, y entonces poder, pues sí, eso, recuperar un nucleótido que pensó que ya no tenía. Ajá, pero es una forma de reciclar, ¿sí? Como si buscáramos un poco en el cesto de la basura que se nos fue y que nos puede ahora servir, un poco es eso. Ujú. Bueno, en esta segunda forma para sintetizar nucleótidos, que insisto, son vías de salvación, vías de salvamiento, vías de recuperación, como le quieran llamar, participa esta enzima que es la hipoxantina guanina fosforribosiltransferasa, que su deficiencia genera leishmania. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, prácticamente todas las células tienen estos dos sistemas para síntesis de nuevo o vías de recuperación. ¿Por qué? Pues porque todas las células sintetizan DNA, ¿sí? Aún los eritrocitos, no como forma de eritrocitos porque no tienen núcleo, pero sí cuando eran eritroblastos, por ejemplo. Entonces, todas las células tienen esta enzima, ¿de acuerdo? Ahora bien, si bien es cierto que todas las células tienen esta enzima, no todas las expresan en la misma cantidad. Y resulta ser que los ganglios basales en el cerebro suelen ser más expresadoras, vamos a llamarlo así, tienen mayor concentración de la hipoxantina guanina fosforribosiltransferasa. ¿Qué sucede? Pues que hay un subdesarrollo de estos ganglios basales porque ante la falta de esta enzima, uh-huh, en momentos de estrés, que todas las células pueden tener este momento de estrés, suele sintetizar menos nucleótidos para los fines que requiera la célula, ¿no? Dividirse, proliferar, lo mucho o poco que lo haga, recordemos que también pues son células nerviosas, pero entonces hay un subdesarrollo en estos ganglios basales, ¿no? Con la subsecuente menor producción de dopamina, ¿sí? Y otros neurotransmisores. Esa es la base, ¿sí? Que dentro, digamos, de toda la gama de células, las células neuronales de los ganglios basales son un poco más sensibles a esta deficiencia, ¿no? Habrá otros detalles por ahí, como usted mencionaba, ¿no? Incremento de ácido úrico, incluso se puede parecer un poco a la gota por momentos o a las hiperuricemias graves,
Pero bueno, con el matiz de que hay un retraso psicomotor importante, ¿no? Ya no, nos comentarán ustedes lo dramático para estos varones, generalmente son varones quienes lo padecen, pero ese es el fundamento, ¿sí? Para que haya disminución de dopamina, para que haya disminución de otros neurotransmisores que de hecho condicionan mucho el comportamiento, del cual ya nos van a hablar, es un comportamiento un poco hiperactivo por parte de las personas, este, que bueno, les lleva a lastimarse ellos mismos, ¿no? Profe, Pero le comento esto como para responder su pregunta. No quisiera tampoco ya tocar parte de lo que será la exposición de los muchachos, pero ese es el fundamento. Eh, Ganglios basales tienden a expresar mayor cantidad de esta hipojantina guanina fosforiluretiltransferasa y con esto hay un subdesarrollo con las consecuencias que traiga que haya ganglios basales más disminuidos. ¿Sí? ¿Qué se quería comentar por ahí? nada más como para, o sea, entender bien, ¿no? Es como que ocurre tal daño en los ganglios basales que esto es lo que hace a que pues haya una disminución en la dopamina, ¿no? Es como que se puede decir que como que el mismo ácido úrico hace a que haya un daño en los ganglios. No, No, o yo lo sea, decía hace un rato que son cosas independientes, ¿no? El ácido úrico es de desecho, será una característica de la enfermedad. En realidad el problema grave es que no tenemos esta enzima que eh, es de reciclaje, ¿sí? Permite la recuperación de nucleótidos, ¿de acuerdo? No es incompatible de la vida con todo el tener la deficiencia de esta enzima porque tenemos las otras, las que hacen síntesis de nuevo, síntesis desde cero de nucleótidos. Pero yo les decía, las células son mucho más complejas de lo que nosotros pensamos. Y por momentos tenemos situaciones de estrés donde, híjoles, pues falta un poquito de nutrientes. No podemos sintetizar los nucleótidos que requerimos en este momento, pero los requerimos. Bueno, que las enzimas de las vías de recuperación nos echen la mano. Cuando estas no están, también se frustra la síntesis de DNA, ¿sí? No quiere decir que la persona no tenga ganglios basales o que no tenga células, simplemente puede haber un subdesarrollo para ciertos tejidos, ¿no? Pero yo le diría, nada más para que no se confunda esta parte, producción de ácido úrico es una cosa, ¿sí? Derivado también de la deficiencia de la enzima, y la no producción de, nucleótidos para recuperarlos es otra cosa, que aquí es donde se afecta el tejido cerebral. Pero el ácido úrico y la hiperuricemia que se va a manifestar va a ser una característica de esta deficiencia. Ajá. gracias, profe. ¿Va que va? Bueno, entonces, con esto pongo el cierre, chicos, para toda la parte de proteínas y aminoácidos. Sí, me interesaba por lo menos retomar esta parte y que, bueno, noten que hay un origen en común. Por cierto, ya no se los dije, el glutamato como tal también se considera un neurotransmisor en el contexto de la comunicación neuronal, de tipo más bien excitatorio, mientras que, por ejemplo, otro más que no vimos aquí, la glicina, es de tipo inhibitorio, ¿no? Entonces, hay algunos aminoácidos que tienen efecto de neurotransmisor en sí mismos en el contexto de la comunicación neuronal, ¿no? Una glicina, un glutamato que anden por ahí en circulación en tejidos periféricos no tienen este efecto, desde luego, pero sí en el contexto de la comunicación neuronal. Entonces también hay aminoácidos que per se se consideren neurotransmisores. Bueno, ahora déjenme pasar ya a la parte de ácidos nucleicos. Les daré una breve introducción para luego encaminarnos hacia la síntesis, que es lo que realmente me interesa de esta parte. Denme un segundo y les comparto parte.
Les decía hace un rato, muchachos, que para con los ácidos nucleicos, este, eh, en realidad lo que más nos interesaría sería síntesis y catabolismo. Los ácidos nucleicos tienen carácter ácido por la composición que tienen. Eh, Son ácidos por los grupos fosfatos que tienen hacia el extremo de la cadena, ¿no? En el caso del DNA es una doble cadena en forma de hélice, y toda la parte externa, donde quedarían grupos fosfatos, eso le da la naturaleza de ácidos, ¿no? En el caso del DNA. En el caso del RNA, del ácido ribonucleico, no es una doble cadena, por lo menos no para los humanos, pero la porción del grupo fosfato es lo que le da la naturaleza de ácido, ¿de acuerdo? Entonces de ahí los nombres ácidos nucleicos y bueno, dado que están en su mayoría en el núcleo, de ahí la terminología, ¿no? Ácidos nucleicos. Pero los ácidos nucleicos tienen también sus bloques de construcción, así como mencionamos que para proteínas, aminoácidos, para polisacáridos, azúcares simples o sencillos, monosacáridos, desde luego. Aquí con los ácidos nucleicos son los nucleótidos, los bloques de construcción, para pues polimerizar ácidos nucleicos. Por tanto, muchachos, por tanto, los nucleótidos eh, eh, pues serían estos bloques, estos ladrillos para construir RNA y DNA. Entonces, ¿qué son los nucleótidos? Hay una definición muy sencilla, a mí me agrada mucho. Son moléculas formadas por, ahí dice una pentosa. Si van llevando notas, muchachos, les sugiero que hagan un cambio también ahí. Pongan por un monosacárido o por un azúcar, ¿de acuerdo? Ahí dice pentosa, pero en esta definición se está haciendo muy específico. Yo les diría que lo pueden también mover hacia un monosacárido o un azúcar. Ajá. Entonces, son moléculas formadas por un azúcar, vamos a decir así de momento, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Y tan tan. Eso es todo. Eso es un nucleótido. ¿De acuerdo? Es cierto, para ese azúcar vamos a considerar un grupo de azúcares muy en concreto. No va a ser cualquier azúcar, pero bueno, sigue siendo un azúcar. Este, una base nitrogenada, que esta es la que le da identidad al nucleótido. Ya sabrán ustedes, me parece que es de conocimiento popular a este nivel para ustedes. Es decir, adenina, guanina, citosina, timina y uracil. ¿De acuerdo? Ya veremos en qué difieren cada una de estas. ¿Y el grupo fosfato qué es eso? Un grupo fosfato, aquí no hay novedad. ¿Va que va? Entonces, técnicamente, esto es lo importante, técnicamente cualquier molécula que tenga estos tres eh, grupos, ¿sí? Base nitrogenada, grupo fosfato, el azúcar, técnicamente es un nucleótido. ¿Sí? Me gustaría que pudieran recordar esto, que técnicamente es un nucleótido. Para los nucleótidos formadores de ácidos nucleicos, sí hay ciertas características. No dejan de ser nucleótidos, pero ya guardan características mucho más refinadas, por así decirlo. ¿Sí? Son ciertas bases nitrogenadas, no puede ser cualquier base. Ajá. Y son ciertos azúcares, no puede ser cualquier azúcar. Ujú. ¿De acuerdo? Bueno, considerando la definición, entonces podemos entender que hay varias funciones para estos nucleótidos, ¿sí? Por ejemplo, precursores del DNA y el RNA, justamente con lo que iniciaba yo esta lámina, ajá, que pienso yo, me imagino, debe ser lo que primero nos viene a la mente cuando pensamos en nucleótidos, pensamos en los bloques de construcción para los ácidos nucleicos, pero en realidad tienen otras funciones, ¿no? Este, eh, Pueden ser componentes de coenzimas, ya lo hemos comentado anteriormente, NAT, ¿sí? NADPH, FAT y la misma coenzima A son moléculas que están formadas de nucleótidos. Ajá. NAT, incluso el mismo nombre de NAT lo dice, nicotinamida adenina dinucleótido. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ese es el nombre para NAT. ¿Sí? En el caso de NADPH es exactamente lo mismo, nicotinamina, adenina dinucleótido fosfato, eso es lo que significa NADPH, y FAT, flavin, adenin dinucleótido. Entonces,
está formado por nucleótidos. Y la misma coenzima A que también tiene por ahí, si no me recuerdo, adenina en su constitución. Ujú. Entonces, bueno, servirían solamente, insisto, en forma de nucleótido para este, dar lugar a coenzimas en este caso, de las cuales sabemos perfectamente qué funciones tienen. O como moneda energética, ¿no? No les tengo que decir ATP y GTP, nada más que aquí estas son unas versiones en forma de trifosfatos. En la definición nos dice que cada nucleótido está formado por una base nitrogenada, un azúcar y un fosfato. Esa es la definición mínima para el nucleótido. Pero sepan que pueden añadir un fosfato más y entonces tener dos, o un tercer fosfato y entonces tener tres. En estos casos tenemos la versión trifosfato para cualquiera de los nucleótidos, sobre todo los asociados a síntesis de DNA. Y entonces tenemos trifosfato de adenosina, trifosfato de guanosina, etcétera, etcétera, etcétera. De todos estos dos serían los más involucrados en aspectos energéticos. Los otros también, ¿eh? Sí, los otros también, dado que son, este, ¿cómo se llama? Dado que son, pues, bases nitrogenadas, siempre y cuando sea base, azúcar y grupo fosfato, ¿sí? Se puede comportar como una molécula de alta energía. No sé si esto lo recuerdan también de su curso pasado, ¿no? ATP cumple perfectamente estas características, GTP estas características. Por ejemplo, UTP, no sé si lo recuerden por ahí, creo que lo llegamos a mencionar, tanto UTP y UDP en la síntesis de glucógeno. ¿Lo recuerdan por ahí? Entonces también contribuye como molécula de alta energía. En aquella ocasión, en el caso de glucógeno, nada más es para activar a la molécula de glucosa nueva que se va a añadir al glucógeno previamente sintetizado, pero cumple esa parte, ¿no? Va que va. Entonces, esta es otra función más para los nucleótidos. Miren, aquí aparece en la cuarta función, ¿sí? UDP, lo que ya les decía, para la formación de hidratos de carbono, concretamente glucógeno, CDP para los lípidos. Entonces, bueno, sería como otra función añadida, ¿no? Sobre todo para la activación de ácidos grasos, activación de moléculas de glucosa. Ahí participarían por lo menos estos dos, ¿no? UDP y CDP. Y como moduladores de la regulación alostérica del metabolismo, esto es muy sencillo. ¿Se acuerdan de este juego ADP, ATP o AMP? Cuando prevalece ADP o AMP, y esto es sensado por enzimas, por ejemplo, glucolíticas, entonces se activan estas enzimas y son mucho más, trabajan mucho más, ¿no? Todo en favor de obtener más energía porque se están incrementando las concentraciones de AMP y ADP. Bueno, a esto se refiere con moduladores de la regulación alostérica del metabolismo. Y a la inversa, cuando se incrementan las concentraciones de ATP, las altas concentraciones de ATP modula, regula, apaga por momentos enzimas de tipo energético para decir a la célula, oye, ¿sabes qué? Tenemos suficiente ATP, detente un momento. Entonces regulan de forma alostérica muchas enzimas del metabolismo energético. ¿Sí? Y finalmente, como segundos mensajeros. Y de aquí también ya no les tengo que decir mucho, recordarán a AMP cíclico, GMP cíclico, ¿no? Donde se forman como moléculas amplificadoras de la señal, ¿sí? Río abajo, de lo que son los receptores de membrana, ¿sí? Recordarán ustedes que hay diferentes tipos de receptores. Algún tipo de estos genera estas formas cicladas para GMP y AMP, que ya por tener una forma ciclada, se alejan un poco de los aspectos meramente metabólico-energéticos, pero contribuyen a la propagación de una señal, ¿no? Y entonces se activan eventualmente enzimas efectoras, etcétera, etcétera, ¿no? Ya saben. Incluso eventualmente pudiendo repercutir en la activación de factores de transcripción. ¿Sí? Pero no dejan de ser, ¿cómo se llama? No dejan de ser nucleótidos. ¿Va que va? De todo esto, chicos, varias cosas ya le hemos mencionado. Ya sabrán qué función tiene un ATP y un GTP, ¿no? Por ejemplo, el GTP surgiendo a partir del ciclo de Krebs, ¿no? ¿Se acuerdan de esa parte?
NADIFAT y NADPH, pues ni se diga, en reacciones de óxido de reducción en el metabolismo, ¿no? Cediendo hidrógenos, retirando hidrógenos, ¿se acuerdan de toda esa parte? Participando en cadena respiratoria, ¿no? Entonces, algunos aspectos de estos ya no los vamos a retomar. Yo me voy a concentrar más en lo que tiene que ver con síntesis de los ácidos nucleicos meramente. Ajá. DNA y RNA de algún modo, ¿sí? De los dos. No tanto desde la parte del proceso de replicación de DNA o transcripción para el RNA. No, esa parte me parece que a grosso modo la entendemos. Yo me voy a ir a la síntesis de los precursores, es decir, de los nucleótidos. ¿Sí? Eso es lo que quisiera yo tener como foco en estas láminas. Miren, esto es lo que le decía hace rato a Esme. Hay dos grandes formas de sintetizar los nucleótidos. La vía de novo, que insisto es una voz latina para indicar que es de nuevo, desde cero prácticamente, ¿sí? Es la más socorrida, ¿no? Esta sucede todo el tiempo, se ve potencializada cuando el ambiente en la célula es rico en energía, una concentración estable de nutrientes, temperatura y pH también son estables, todo eso que son pues factores que condicionan y que promueven la proliferación celular, junto con que haya presencia de factores de crecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero les comento esta parte de la energía porque, dado que son moléculas las que vamos a formar, muchas de ellas dependen incluso de la glucosa directamente, ¿no? O por lo menos que haya presencia de aminoácidos, ¿sí? Glucosa y aminoácidos son nutrientes, ¿no? Entienden que son nutrientes. Entonces las células responden a esto. ¿Va que va? Uh-huh. Pero está la otra vía, la vía de salvación o vía de salvamiento o vía de recuperación, que es una forma de reciclar. ¿De acuerdo? Sea como sea, ya sea síntesis de nuevo o síntesis de recuperación o de salvamiento, nos va a permitir tener nucleótidos para los fines que mejor le parezcan a la célula. Que en su mayoría, lo de mayor demanda es síntesis de DNA. Uh-huh. Entendemos, chicos, que hay dos tipos de bases nitrogenadas asociadas a la síntesis de los ácidos nucleicos, que son pirimidinas y purinas, ¿de acuerdo? Hay diferencias estructurales, pero hay también diferencias en cuanto a la síntesis. Por ejemplo, para las purinas, es decir, guanina y adenina, la síntesis es diferente que con las pirimidinas. ¿En qué sentido? En el sentido de que para sintetizar las purinas por medio de la vía de novo, ¿sí? Se va sintetizando la base nitrogenada sobre la estructura del azúcar, que en este caso tiene que ser ribosa. ¿Sí? Tiene que ser ribosa. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque tenemos ribosa y sobre la ribosa se va sintetizando entonces lo que es la base nitrogenada en cuestión. Esto sucede en el caso de las purinas. En el caso de las pirimidinas no, es a la inversa. Primero se sintetiza el anillo de la base nitrogenada y luego se le pega la ribosa con el fosfato. Entonces, en ese sentido son diferentes. ¿Sí? Son diferentes. ¿Va que va? Esto pudiera parecer no tan importante, sería una cuestión simplemente de secuencia, ajá, que va primero, que va después, y entender que para uno y otro cambian, pero lo vamos a ver más adelante. Por lo menos vamos a entender que al momento de añadir lo último, para tener un nucleótido ya en forma, uh-huh, pues vamos a notar que uno de los últimos pasos, por ejemplo, para las pirimidinas es añadir el azúcar. Y por cierto, de ahí va el entendimiento para cierta condición, ¿no? Que nos van a hablar más adelante. ¿Va que va? Pero se entiende, purinas, se sintetiza la base a partir de una estructura de ribosa, es decir, ya tenemos que tener el azúcar, la ribosa y sobre la ribosa vamos construyendo el sistema de anillos. Y para las pirimidinas, insisto, a la inversa. Primero se sintetiza el anillo de la base y luego se le pega el azúcar. Uh-huh. Y en el caso de la vía de salvamiento, no transita por estas secuencias, dado que les decía, y nos lo explicará más adelante, vamos pegando partes, ¿no? Vamos, como si fueran piezas de Lego, quitando de aquí, le quito esta pieza, lo pego acá, todo con el fin de recuperar
eh, pues algo que sí necesitábamos, ¿no? Que surge del armado, ¿sí? De diferentes piezas, pero para obtener un nucleótido que sí necesitábamos. ¿Saben un poco cómo se me figura esto, chicos? No sé si a ustedes les pasa todavía o les llegó a pasar en su momento. Yo recuerdo que quizás por ahí, siendo estudiante de la secundaria, yo lo hacía mucho, jugaba mucho con las tintas y los armazones de las plumas y a veces yo cambiaba tintas de una pluma a otra, ¿no? Y no sé, un poco como juego, qué sé yo. Pero es un poco eso, ¿no? Quitarle a una pluma quizás la tinta, pasársela a otra, ¿no? Y empezar a jugar así. Y entonces ya tengo, qué sé yo, un lindo armazón de pluma, pero con una tinta color azul, ¿no? Cuando originalmente probablemente no era así, ¿no? Bueno, esto que parece un ejemplo muy tonto, pues puede quizás incluso ilustrar esto que les digo, ¿no? No tengo un nucleótido en particular, pero a lo mejor tengo una base separada, aislada. Tengo por acá un azúcar con su fosfato, los pego y bueno, ya armé algo nuevo. Ujú. O a lo mejor tengo una adenina por aquí y un monofosfato de guanina por acá. Le voy a decir a la guanina, oye guanina, pásame tu, este, tu azúcar y tu fosfato para construir un monofosfato de adenina. Entonces a la pobre guanina le quitamos su azúcar y el fosfato, pero se lo damos a la adenina y entonces ya tenemos un nucleótido con adenina. Uh-huh. Un poco es esto, les digo, jugar con las piezas de los nucleótidos. ¿Va que va? Bueno, miren, aquí están las bases, ¿sí? Aquí están las bases. Este, un rápido consejo mnemotécnico para que lo puedan tener presente, muchachos. Este, Pirimidinas es el nombre grande para la estructura pequeña, ¿sí? Las pirimidinas están compuestas por un solo anillo, son anillos heterocíclicos, ¿no? Entre carbonos y nitrógenos se componen. Entonces, esas son las pirimidinas, ¿no? Bases nitrogenadas de un solo anillo, teniendo dos o incluso hasta tres grupos amino en la estructura, este, pero es un solo anillo, ¿de acuerdo? Entonces, el nombre grande, pirimidinas, para la estructura pequeña. Uh-huh. Ahora, por otro lado, las purinas, el nombre pequeño para la estructura grande. Las purinas son dos anillos, uno de 5 lados, otro de 6, ¿de acuerdo? Con por lo menos cuatro nitrógenos, pueden tener más según se puedan sustituir como grupos químicos añadidos. Ajá. Pero, insisto, a manera de mnemotecnia lo pueden tomar o no. El nombre pequeño para la estructura grande, el nombre grande para la estructura pequeña. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos aquí 5, las más destacadas para formar ácidos nucleicos. Uracilo, timina y citosina serían las pirimidinas, ¿de acuerdo? Y adenina y guanina serían las purinas. En el caso de adenina y guanina, noten que tienen grupos aminos añadidos, más allá de los 4 que conforman a los dos anillos, nada más que en diferente posición. Lo mismo con las pirimidinas. El uracilo sería como la estructura base y nada más empezamos a jugar con sustituyentes como otro grupo amino, que si lo notan sustituye ahí a un oxígeno en el caso de la citosina, y en el caso de la timina tiene añadido un grupo metilo. Uh-huh. Estas dos diferencias serán importantes al momento de la síntesis de estas dos últimas. Uh-huh. ¿De acuerdo? Por cierto, el uracilo, aunque aquí lo vemos como una base independiente de timina y citosina, el uracilo de hecho es precursor de timina y citosina. Uh-huh. Lo comentaremos más adelante, pero sepan que es precursor. Ajá. Una vez que logremos tener uracilo, y mientras no falten las siguientes enzimas, podemos llegar a citosina y timina. Uh-huh. Y bueno, también recalcar, me gustaría no dejar pasar la oportunidad. Aquí, chicos, noten que citosina se escribe con CS, citosina, la S de sina, sugiere que, bueno, es una molécula diferente a la otra citosina. Citosina con CC, ¿sí? Citosina con CC
es una molécula de comunicación intercelular, ¿eh? Seguramente la hemos escuchado en otro momento, pero esta citosina con CS es la base nitrogenada, ¿de acuerdo? Para no confundir ahí los términos o la ortografía. ¿Va que va? Ujú. Bueno, y bueno, adenina y guanina, estas dos no es una precursora de otra, de hecho van surgiendo en paralelo. Hay un compuesto que se llama inosina, que ese sí es el precursor para estas dos, y que bueno, ya lo veremos a continuación, ¿no? Pero bueno, así de primer pantallazo mostramos aquí a las bases nitrogenadas involucradas en síntesis de ácidos nucleicos. Ah, y también recordar algo, adenina y guanina están presentes tanto en DNA como en RNA, pero con las pirimidinas pasa algo diferente. En el caso de las moléculas de DNA, solamente tenemos timina y citosina. En el caso de las moléculas con RNA, tenemos timina y uracilo. ¿De acuerdo? Eso será importante recordar. Uh-huh. Aquí una pequeña tablita, la voy a pasar rápido, sepan que es simplemente la forma de nombrar a las bases nitrogenadas y cómo se van haciendo complejas. Eh, hay algo que no les he comentado, chicos. Según vayamos añadiendo grupos químicos a la base nitrogenada, cambia su nombre también, ¿no? Por default, me parece que ya podemos recordar relativamente fácil los nombres de las bases nitrogenadas. Simplemente las bases, ¿no? Adenina, guanina, uracilo, citosina y timina. ¿De acuerdo? Por cierto, también se abrevian con letras mayúsculas según su inicial, ¿no? A de adenina, G de guanina, T de timina, C de citosina y U de uracilo. Eso me parece que está entendido muy, muy fácil. Pero ahora hay que ir haciendo más sofisticada la terminología. ¿Sabían ustedes, chicos, que podemos a la base nitrogenada pegarle solamente el azúcar? Solamente el azúcar. Es decir, la definición que veíamos al principio dice que un nucleótido es base, azúcar y grupo fosfato, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa si solamente es base y azúcar? Bueno, recibe un nombre que es el de nucleócido. Nucleócido. No lo olviden, nucleócido. Uh-huh. Y bueno, hay diferente terminología, ¿sí? Para la adenina es adenosina, para la guanina es guanosina, para el uracilo es uridina. Aquí cambia un poco la terminología, casi tendríamos que aprendernos de memoria esto. Tiene cierto grado de lógica y cierto grado de sistematización la nomenclatura, pero hay algunas excepciones, ¿no? Entonces, en el caso de uracilo, se le llama uridina. ¿Mm? Y lo mismo con citosina, es otra excepción, de hecho hay varias aquí, se le llama citidina. Aquí al parecer tiene que ver con un efecto cacofónico, ¿no? Dado que la terminología para el nucleócido, los nucleócidos, es añadir sina, ¿no? Sugiriendo que tiene pegado un azúcar. La citosina ya suena como eso, y sin embargo es simplemente la base, entonces nada más se cambia hacia citidina. Uh-huh. Espero vayan llevando nota o que puedan recordar estos términos: adenosina, ¿sí? Guanosina, uridina y citidina. ¿Va que va? Y bueno, considerando también que uracilo, citosina y de hecho la misma timina, que también sufre ahí una variación en la terminología, son pirimidinas, entonces también no se ajustan del todo a esta lógica de añadir sina, ¿sí? O osina en el sufijo final del término. Bueno, el punto es, más allá del nombre mismo, que estos son nucleócidos, perdón, nucleócidos. Ahora, me voy a permitir dar varios grados de complejidad para estos nombres. En términos generales se le va a llamar nucleócido, ¿no? A la base con el azúcar. Pero si podemos especificar qué tipo de azúcar, pues mucho mejor, ¿no? Y entonces podemos ser más específicos al decir ribonucleócido. Ah, ribonucleócido. ¿Eso qué significa? Ah, bueno, que es una base más un azúcar. ¿De qué tipo? Ribosa. ¿Sí? Sepan ustedes que para generar moléculas de RNA, el azúcar utilizado es ribosa. Uh-huh. ¿De acuerdo? Ribosa. Para el DNA,
será desoxirribosa. Entonces ya veremos en su momento cómo se le nombra. ¿De acuerdo? Entonces, para estos nucleósidos, dado que el azúcar lo sabemos y lo podemos especificar, sería ribonucleósido, la unión de base y azúcar. Ujú. Luego pasemos a la conformación de los nucleótidos. Sería al ribonucleósido pegarle el grupo fosfato, ¿no? Que es lo que hace falta. Ajá. Bueno, muy sencillo. Y aquí ya llegamos a las abreviaturas que conocemos: AMP, GMP, UMP y CMP. Noten cuál es la lógica para nombrarlos. Si lo nombramos con base en la abreviatura AMP, GMP, etcétera, tendríamos que nombrar monofosfato de adenosina, monofosfato de guanosina, monofosfato de uridina y monofosfato de citidina, ¿de acuerdo? O como, creo que generalmente así ustedes lo suelen comentar más, adenosintrifosfato, guanosintrifosfato, uridín monofosfato, perdón, recapitulo, adenosin monofosfato, guanosin monofosfato, uridín monofosfato y citidín monofosfato. Ambas formas son correctas, ¿de acuerdo? Por cierto, yo me voy a referir un poco más así, en esta forma abreviada. No es la única forma, también la podemos nombrar en su versión ácida, digamos, ¿no? Recuerden que aquí ya le hemos pegado el grupo fosfato y ya tiene el carácter ácido. Entonces podemos nombrarlo como adenilato, guanilato, uridilato y citidilato. He de confesar que esta terminología es un poco menos común. Sí se utiliza, pero es un poco menos común. Como la filosofía de la ciencia es ser, toda la terminología médica es ser lo más preciso, pero también abreviado, ser breve y ser conciso. Se suelen utilizar las abreviaturas más comúnmente, ¿no? AMP, GMP, UMP y CMP. ¿Va que va? Bueno, todos estos, chicos, ejemplos pertenecen a lo que conformaría el RNA. Pero en el caso del DNA, hay que integrar la variante de que el azúcar que los va a componer es diferente. Entonces, por ahí, cierta terminología va a cambiar, ¿no? Tenemos a las bases que los componen: adenina, guanina, timina y citosina, ¿sí? Y cuando pasamos a las versiones de los ribonucleósidos, perdón, a los nucleósidos, ya no son simplemente ribonucleósidos, sino que como el azúcar es diferente y lo que se ocupa son desoxirribosas, hay que especificar el prefijo desoxi, ¿no? Y entonces son desoxirribonucleósidos. Ojo, cuando solamente es el azúcar y la base. Ajá. Desoxirribonucleósidos. Y entonces tenemos una desoxiadenosina, desoxiguanosina, me voy a saltar hasta el último, desoxicitidina. Y en el caso de la timidina, a esta no se le especifica el desoxi previo como, dado que es en la base que es específica, digamos, para el DNA, sabemos que la timina solamente va a estar en el DNA, por tanto no es necesario especificar el desoxi. Ya por default entendemos que es desoxi, pero no lo especificamos en el nombre. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo en esta lógica? Desoxiadenosina, desoxiguanosina, desoxicitidina. Y en el caso de la timina decimos timidina para nombrar cuál es el nucleósido o concretamente el desoxirribonucleósido que es, ¿no? Y como pueden suponer, ya por último, nombrarlo en su versión nucleótido. Hay que pegarle el grupo fosfato y entonces también la terminología cambia. También se ocupa preferentemente la abreviatura, pero con el detalle de que si estamos hablando de desoxirribonucleótidos, hay que poner la letra D minúscula al inicio para especificar que es la versión desoxi. Excepto con la timina, que con poner TMP basta, ¿no? Es decir, para monofosfato de timidina o timidin monofosfato sería más que suficiente. ¿De acuerdo? Y entonces, para nombrar al primero, diríamos monofosfato de desoxiadenosina, ¿sí? O si ustedes lo prefieren, desoxiadenosina monofosfato. El segundo sería monofosfato de desoxiguanosina o desoxiguanosina monofosfato. El cuarto sería monofosfato de desoxicitidina o desoxicitidina monofosfato. Y el que ya les decía, ¿no?
TMP o monofosfato de timidina o timidinmonofosfato. Pero ya vemos que esta es la excepción. Ahora bien, también tiene su versión en forma ácida, ¿no? Para especificar es un ácido. Y entonces aquí me van a perdonar, chicos, me parece que la terminología es un poco hasta chistosa, ¿no? Escuchen la sonoridad de los términos. Desoxiadenilato, desoxiguanilato. Fíjense que aquí nada más estamos añadiendo el desoxi. Desoxiadenilato, desoxiguanilato. Desoxicitirilato para el cuarto. Y en el caso de la timina es timidilato, ¿no? Suena hasta chistoso, la verdad. Pero bueno, se menciona en la versión ácida, ¿no? Recordando que el sufijo ato nos sugiere eso, un ácido de hecho ionizado. ¿Va que va? Entonces, bueno, esta es la nomenclatura. Ahora, este tipo de sistema para especificar, ¿no? ¿Qué es lo que se está nombrando en realidad? Es útil, definitivamente es útil. Yo creo que si todos entendimos la tablita, y me podrán interrumpir si quieren que repita algo, me parece que es bastante sencilla de comprender. Ahora, justo ahora me voy a contradecir de lo que recién les acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque también se intenta hacer práctico, ¿no? Y a lo mejor saben qué, chicos, les digo por ahí adenina, guanina, citosina, ¿no? Y ustedes claramente que están viendo que estoy aludiendo ya a un nucleótido y no solamente a la base, sino a todo el nucleótido completo. Bueno, ahí por contexto tendremos que entender que por ser práctico menciono la base, pero es extendible o extensible a el nucleótido en cuestión, ¿no? ¿Sí me explico? Es decir, a lo mejor estoy viendo por ahí un ATP o un AMP y digo la adenina. Bueno, mencioné la base nada más por la identidad que le da al nucleótido, pero obviamente me estoy refiriendo a todo el nucleótido, ¿no? Entonces, ojo con eso, nada más para no generar confusión, este, porque lo suelo hacer, perdón, ya en esta parte, mencionar la base, pero según el contexto puedo estar aludiendo al nucleótido o al nucleósido, ¿no? Pero por el contexto sabremos que, bueno, es nucleósido, es nucleótido, pero en concreto me estoy dirigiendo a la identidad de la molécula. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Habrá alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿No? No, profe. Déjenme avanzar entonces. Miren, aquí hay un par de definiciones más. Una de ellas es bastante muy sofisticada. Voy a iniciar con la de abajo, si les parece. Es otra definición para nucleótidos, pero es un poquito más sofisticada. Noten. Hace rato dijimos que cada nucleótido es una molécula formada por base, azúcar y grupo fosfato, ¿no? Pero esta definición nos da un ligero matiz, una ligera vuelta. Sigue siendo lo mismo, ¿eh? Dice, son ésteres de ácido fosfórico de nucleósidos. Ah, caray, también está muy breve, pero no lo entendí. ¿Qué es esto de ésteres de ácido fosfórico de nucleósidos? Muy sencillo. Es la unión de un ácido fosfórico o grupo fosfato por enlace éster, este es el tipo de unión que se establece, con un nucleósido. Eso es lo que quiso decir la frase, ¿sí? Grupo fosfato unido a un nucleósido. Justamente lo que estábamos viendo aquí en la lógica de los nombres, ¿no? Si al nucleósido le pego un grupo fosfato, ipso facto se convierte en nucleótido. Entonces, eso es lo que dice la definición de acá abajo de nucleótido, ¿de acuerdo? Son ésteres de ácido fosfórico de nucleósidos. Ahora, sepan ustedes que esta y la anterior definición, ¿sí? Si acaso yo les llegase a preguntar eso, no lo sé, son exactamente lo mismo, ¿no? Me están respondiendo de forma correcta como quieran que definan al nucleótido. Ahora, lo interesante, y esta no crean que me voy a poner muy quisquilloso, la definición de nucleócido, por otra parte, sí es más rimbombante, por lo menos, ¿no? No le he querido cambiar de esta presentación, sí, pero es más rimbombante. Miren, dice aquí, la definición clásica de un nucleócido, es decir, solamente es la base y el azúcar, base y azúcar, es que es un N-glicósido de pirimida o purina de una de ribofuranosa o 2-desoxi de ribofuranosa. Ay, qué difícil es esto. ¿Qué dijo?
Lo que quiso decir, ¿no? Haciendo una traducción, es que es la unión por un enlace glucosídico de una base nitrogenada, ya sea purina o pirimidina, con una ribosa o con una desoxirribosa. Pero recuerden que estos azúcares también tienen su nombre sistemático, ¿no? La ribosa, su nombre sistemático es la de ribofuranosa, para lo que está en forma de anillo, y la desoxirribosa, su nombre más correcto sería 2-desoxirribofuranosa. Eso es lo que quiso decir. Es la unión por un enlace glucosídico, ¿sí? De ya sea pirina purina o pirimidina con una ribosa o desoxirribosa. Eso es lo que quiso decir. Y a continuación nos da otra aclaración. Dice, actualmente esta definición se ha extendido a cualquier N-glicósido purínico o pirimidínico de casi cualquier azúcar. Lo que les decía yo hace un rato, ¿no? En la definición anterior para el nucleótido decíamos que era una pentosa, lo cual encaja perfecto con una ribosa o desoxirribosa, que ambos son pentosas. Pero esta nota aclaratoria me ayuda a entender mucho mejor todo esto. ¿Por qué? Porque dice que técnicamente, ¿sí? Se ha extendido a cualquier azúcar, ¿no? Mientras sea azúcar, sigue cumpliendo con estas propiedades, ¿no? Ya sea para formar un nucleócido y desde luego para formar un nucleótido, siempre y cuando químicamente se pueda. En teoría, cualquier monosacárido podría cumplir esta condición. Ahora, eso es técnicamente lo que químicamente se puede hacer, pero biológicamente eso es otra cosa y en realidad las células en realidad se mueven hacia la utilización de ribosa y desoxirribosa. Va a ser muy extraño ver una molécula de tipo nucleócido que no tenga alguno de estos dos azúcares. Uh -huh. Aquí está este es un monofosfato de adenosina, ¿sí? Fíjense cómo me di cuenta de esto. Monofosfato, en realidad nada más tiene un grupo fosfato por ahí. Y luego nombro a todo el nucleócido completo, que como es adenina, según la tablita me decía que con su azúcar es adenosina. ¿Sí? No es desoxiadenosina, sino adenosina, porque la molécula de azúcar que aquí tenemos es ribosa. Lo noto porque está completito en sus grupos OH este azúcar. Entonces es ribosa y no desoxirribosa. Ahora, para quien se lo esté preguntando cuál es la diferencia entre uno y otro, he de decirles que este, eh, es solamente un oxígeno en el carbono número 2. No sé si noten, muchachos. Recuerden que la forma de nombrar a los carbonos va en el sentido de las agujas del reloj. En el carbono 2, es decir, en el carbono, digamos, inferior derecho, no sé si lo notan, esa es la posición número 2. En la imagen de la izquierda tengo a la ribosa, completita, alfa de ribosa, o para ser más precisos, ¿verdad? Como decía la definición anterior, alfa de ribofuranosa, si nos ponemos así muy quisquillosos. Esta es la de la izquierda, ¿no? Ribosa, ¿sí? Alfa de ribofuranosa, como le quieran llamar, bueno, es esta la de la izquierda. Pero la de la derecha es la versión de Soxy, porque en el carbono 2, supongo que ahí lo pueden notar bien. La imagen es muy sencilla, pero espero que lo noten bien, le falta un oxígeno. Y entonces es alfa de desoxirribosa. Como hemos manejado la lógica hasta aquí, la ribosa entonces se ocupará para RNA y la desoxirribosa para el DNA. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay un pequeño detalle, chicos, que lo iremos viendo ahorita en las siguientes láminas. Ya sean los nucleótidos que habrán de destinarse para sintetizar RNA o DNA, ¿sí? No importa cuál, todos, ¿sí? Todos se sintetizan originalmente en su forma de ribonucleótido. Todos. Ya luego se le hace la modificación sobre el azúcar para aquellos nucleótidos que se destinen hacia la formación de DNA. Pero todos surgen en su versión ribonucleótica. ¿Sí? Obviamente para aquellos que vayan a sintetizar RNA ya no se le hace ninguna modificación, pero aquellos que sean destinados para sintetizar DNA, obviamente hay que pasar a la forma de Soxy. ¿Va que va? ¿Se entienden? Entonces, la imagen de la izquierda es una AMP, es una adenosina monofosfato o monofosfato de adenosina,
¿De acuerdo? Y ahí lo que está encerrado es la base, lo que le da identidad al nucleótido. Si esta base se cambia por una guanina, sería guanosil monofosfato. Si se cambia por una timina, sería timirín monofosfato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lo que le da identidad al nucleótido es la base. Acá misma situación, acá nos especifica que, bueno, la pentosa, ahí está encerradita, ¿verdad? Arriba la purina o pirimidina, cualquiera que sea la base, y hacia la izquierda el grupo fosfato. Ahora, cabe señalar, muchachos, que en la composición de los nucleótidos, sí hay un lugar definido para donde se añada o donde se pegue el grupo fosfato y de donde se pegue la base. El grupo fosfato siempre se va a pegar en el grupo OH del carbono número 5, como se puede ver ahí, siempre, siempre, siempre. Y la base nitrogenada siempre se va a pegar en el OH del carbono número 1, como ahí se especifica. Por cierto, la configuración para este anillo de ribosa es beta, como lo pueden notar. Ajá. Para la composición de los polisacáridos, generalmente la configuración es alfa, no en todos los casos. Podemos recordar a la celulosa, por ejemplo, pero en la mayoría de los casos es alfa. Aquí es de tipo beta. ¿Va que va? Y aquí nada más se nos muestra las posiciones para los carbonos o los nitrógenos, pero en el sistema de anillos, ya sea para purina, en el caso de la imagen de la izquierda, y perdón, para pirimidinas en el caso de la imagen de la izquierda y para purinas en el caso de la derecha. Uh -huh. En el sentido de las agujas del reloj para la purina y en el caso de la pirimidina de la purina es a la inversa, ¿sí? En sentido contrario de las agujas del reloj, por lo menos para el anillo grande. Recuerden la mnemotecnia, el nombre grande para la estructura pequeña, el nombre pequeño para la estructura grande. Misma situación, aquí se nos especifican cuáles son las bases nitrogenadas, ya las comentamos en una lámina anterior. ¿De acuerdo? Adenina y guanina son purinas y citosina, timina y uracilo son pirimidinas. Ahora sí, déjenme pasar a la síntesis, que es lo que me interesa mucho. Aquí de primera mano, chicos, miren, esta imagen es un poco curiosa. Siempre la mantengo en esta presentación. Notan ahí que se nos muestra una purina, es un anillo, una estructura de anillo de purina. Hay varios rótulos por ahí, fíjense, dice glicina y nos muestra una parte sombreada en amarillo, luego un CO2, en realidad es un carbono en color rojo ahí, un nitrógeno, pero nos dice que proviene de un aspartato, ¿no? Otro nitrógeno abajo que nos dice ahí el rótulo que es una glutamina, ¿no? ¿Qué es lo que nos intenta decir esta imagen? Es un resumen para indicarnos de dónde provienen todos estos grupos químicos o todos estos elementos, ¿no? Resulta ser, yo les decía hace rato, para el caso de las purinas, el sistema de anillos de purina se sintetiza sobre la base, sobre la ribosa, ¿no? La ribosa y el fosfato sería sobre lo que se construye a la purina, ¿de acuerdo? Y ahí se nos muestra en diferentes posiciones, bueno, cuál es el origen de ese carbono, cuál es el origen de tal o cual nitrógeno, grupo amino, ¿no? De hecho, ahí, fíjense qué interesante, toda la parte sombreada en amarillo es el esqueleto de una glicina. Entonces, insisto, es todo un Frankenstein esto, ¿no? Para la síntesis de las bases es conjuntando varias piezas, ¿no? Tal cual como fuera un Frankenstein, para llegar finalmente a una síntesis completa de una purina, ¿no? En este caso de una purina. Y entonces a partir de aquí se va a sintetizar un precursor que es el IMP. Yo les decía hace rato, la inosina es el precursor de adenina y de guanina. Cuando se conforma como un nucleótido se va a llamar IMP, monofosfato de inosina o inosin monofosfato, que por dos rutas diferentes pequeñitas va a dar lugar a, aquí dice ya de una vez ATP y GTP, bueno, previamente AMP y GMP, ¿no? Las versiones trifosfato, por cierto, chicos, ya son eh, muy, ¿cómo llamarlas? Muy tardadas, muy retardadas. Lo primero es llegar a la conformación de la base y de su versión nucleótica. Los
grupos fosfatos añadidos para la versión difosfato, trifosfato ya vienen después. Ajá. Entonces, en una primera instancia se generarán nucleótidos para el RNA, lo que les decía, siempre todos los nucleótidos son formados en su versión ribonucleótido y ya luego pasamos a la versión desoxirribonucleótido, ¿no? Sobre todo para la formación de DNA. ¿De acuerdo? Uh-huh. Miren, a continuación viene una serie de pasos, no los voy a compartir con ustedes. Por cierto, si quieren revisar esta parte, viene en el BAINS, en Bioquímica Médica de BAINS, para que lo consulten. Es sobre la síntesis del IMP, ¿no? Justamente el precursor de las purinas, el monofosfato de inosina. Me voy a saltar hasta acá. Insisto, podemos ir viendo que cómo se va añadiendo un grupo químico, incluso aminoácidos casi completos, ¿no? Pero miren, me voy a quedar con la figurita de nueva cuenta. Aquí, de hecho, viene más especificado. Hay algunos pasos que se omiten, por ejemplo, van viendo que entre paréntesis dice paso 2, paso 3, paso 4, ¿no? Nos va indicando tal cual, paso a paso, en donde se fueron añadiendo una u otra cosa, ¿no? El paso 1 está omitido porque es la generación de la ribosa con el fosfato. Entonces, bueno, ya eso se da por sentado. La ribosa con el fosfato está omitido, entonces ese paso 1 no aparece aquí. Y hay un último paso, que no sabemos qué es el último porque no aparece, pero es el paso número 11, aquí con la reacción 11, que es con la IMP sintasa. Como el nombre lo sugiere, es la que me va a generar el IMP finalmente. ¿Sí? No aparece aquí porque este último paso es muy sencillo. Lo único que me hace es ciclar la molécula. Miren, previamente había una molécula llamada FAICAR, ¿sí? Que es el 5-formil-aminoimidazol 4-carboxiamida ribonucleótido. Esta estructura que ven ustedes ahí, bueno, está a un pelito de ya formar el IMP. Lo único que le falta es que se cicle ahí ese anillo que está abierto, ahorita está abierto, ¿no? Pero se va a conformar en un anillo. Y cuando se cierra el anillo, pues ya en automático tenemos el IMP, que es este. Lo interesante es que me va diciendo este esquemita lo que se va añadiendo, ¿no? Entonces, ese nitrógeno proviene de una glutamina, en el paso 2, en el paso 3 se añade toda la glicina, que ahí aparece también sombreada. En el paso 4 se añade un grupo formilo, que para fines prácticos es un carbono. Por cierto, aquí lo interesante, más que el grupo químico añadido, es la coenzima. La coenzima en este caso es la N10-formil tetrahidrofolato, ¿sí? Y recordarán o sabrán ustedes, chicos, que si bien es cierto que se necesitaría pues, un estado nutricional óptimo para las células y para el organismo, para la correcta síntesis de nucleótidos y para DNA, hay algunos que destacan muchísimo, ¿no? El ácido fólico es indispensable porque da lugar a esta coenzima, el tetrahidrofolato. Este tetrahidrofolato, cuando se le pega el grupo formilo, se convierte en un donador de dicho grupo formilo o de este carbono. Sí, que es el que se añade aquí en el paso 4. Uh-huh. Como pueden suponer, una deficiencia de ácido fólico llevaría a una deficiencia del tetrahidrofolato. Al tener una deficiencia de tetrahidrofolato, no tendríamos la posibilidad de formar el N10-formil tetrahidrofolato. Y por consecuencia, se frustra la síntesis de ácidos nucleicos, pasando por estos nucleótidos. Luego paso 5, la adición de ese grupo en nitrógeno, de ese grupo amino o de ese nitrógeno por la glutamina. Paso 6, me parece que también se omite porque se cicla una estructura, me parece por ahí, ahorita no recuerdo exactamente dónde. Paso 7, se añade ese carboxilo. Paso 8 y 9 es la adición de ese grupo amino. Y paso 10, la adición de otro carbono, también por la participación del N10-formil tetrahidrofolato. Y el paso 11, que les decía anteriormente, es simplemente ciclar esta molécula por medio de la IMP sintasa con salida de una molécula de agua, me da lugar a la formación de esto, monofosfato de inosina. ¿Sí? Monofosfato de inosina. ¿Va que va? ¿Me siguen hasta aquí, chicos? No sé si habrá alguna pregunta.
Bueno, yo, profe. Es también por Sí. esto que se utiliza mucho de lo que es el ácido fólico en lo que son durante el embarazo, ¿no? Por el hecho de la replicación y la síntesis de ADN, porque hay bueno, es una parte en donde según yo, sucede más replicación y, y pues precisamente por esto es que el ácido fólico se consume en estos tiempos más que nada. Sí, sí, correcto. En realidad el ácido fólico debería consumirse siempre, ¿no? Sobre todo para niños en crecimiento, ¿no? Etcétera. Pero si en algún momento es necesario, es en el desarrollo del feto, ¿no? Del bebé en potencia, pues, ¿no? Eh, Siempre menciono esto, imagínense, ningún tumor tiene la capacidad de crecer 3 kilos, 3,5 kilos en un periodo de 9 meses. Lo puede alcanzar, pero le va a tardar más tiempo, ¿no? Habrán visto estos grandes tumores abdominales, ¿no? Que a veces pasan desapercibidos, gente obesa y todo esto. Este, pero comparativamente, el desarrollo de un bebé, pues es muy, muy rápido, ¿no? Hay un crecimiento, insisto, de la nada a 3 kilos, 3,5 kilos en 9 meses. La tasa de replicación es altísima, altísima. Imagínense cuántas veces se está replicando y replicando una célula. Obviamente los requerimientos nutricionales, energéticos, son bárbaros, ¿no? Por eso mamá le da hambre todo el tiempo y pues ni modo, hay que satisfacer esa necesidad energética, ¿no? Nutricional. Entonces, en todo momento son necesarias las vitaminas, ¿no? Pero si en cierto momento son realmente necesarias, son en el desarrollo infantil y en el desarrollo fetal. Por justamente lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Tanta replicación y replicación, sí o sí requiere nutrimentos y oligonutrientes como son estos, ¿no? Sí, en efecto, es eso, es eso. La adición de ácido fólico para poder evitar malformaciones. Eventualmente las malformaciones que se encuentran de diferente tipo, tiene que ver con una pobre, en cierta región del feto, una pobre replicación celular que lleve a cerrar estructuras, completar desarrollo de órganos. ¿Por qué? Porque hay una lógica muy sencilla. No hay DNA, no hay replicación. Y esto puede frenar el desarrollo, este, parcialmente, generalmente el desarrollo frustrado por falta de oligonutrientes es parcial. ¿De acuerdo? Profe, yo tengo Bueno, una duda. sí. Bueno, es que se menciona que se da ácido fólico a las embarazadas, ¿no? Pues para el desarrollo. Pero ¿por qué se les da antes de embarazarse? Porque, bueno, muchas veces he escuchado que antes de embarazarte debes, como no sé, como un año antes, empezar a tomar ácido fólico. Pero, entonces, ¿para qué o por qué? Eh, Pero con la intención de embarazarse, Ajá. mire, eso a mí me parece novedoso. Eh, Pensaría, no lo sé exactamente, Azul, pero pensaría que es simplemente para el momento en que de verdad se vaya a embarazar. Es que lo que sucede, y supongo que lo verán en alguna otra asignatura, el desgaste y el consumo de oligonutrientes por parte del feto es bárbaro, ¿no? Quiero pensar, me imagino que va por ahí el asunto, que tiene que ver con que mamá se fortalezca, ¿sí? Yo pensaría que no solamente con ácido fólico, sino de forma general con todos los oligonutrientes, vitaminas, minerales, y que desde el inicio tenga eh, una óptima nutrición, si es que lo que está buscando decididamente es embarazarse en todo momento. No, creo que por ahí va el asunto. Sepan que, al menos biológicamente, bioquímicamente, no hay un fundamento para pensar que consumir una u otra vitamina favorece el embarazo, ¿no? Obviamente son muchos factores, etcétera. Pero sí como forma de preparación en un estado nutricional óptimo. Quiero pensar que va por ahí, ¿no? Estar en un estado nutricional óptimo, porque ya lo padecerá mamá, ¿sí? Sentirá cansancio,
etcétera. Vendrán diferentes estímulos, diferentes grados de estrés para mamá, que puede repercutir también en el desarrollo del feto. Entonces, dentro de toda esa gama de potenciales problemas, que el estado nutricional no sea uno de ellos, ¿no? Entonces, quiero pensar que va por ahí el asunto azul. No que favorezca el embarazo, pero sí estar preparada mamá para lo que decididamente está buscando, que es embarazarse. No sé si con un año de anticipación, pero que si desea concebir, y sobre todo si se sabe, quizás en una complexión pues delgada, bajo peso, pues que recupere peso, ¿sí? Que esté pues, bien alimentada, bien nutrida para lo que desea hacer, que es embarazarse. Me parece que va por ahí. Porque la administración de ácido fólico, ya concretamente, sí se da durante el embarazo. No sé si me expliqué por ahí. Sí, gracias. Bueno, déjenme avanzar entonces, muchachos. Insisto, miren, no me detengo mucho con estas imágenes, se las podría compartir, de hecho, en otro momento se las puedo compartir, pero ya es el detalle quisquilloso, viene bien especificado, viene bien detallado qué es lo que entra, qué es lo que sale, el nombre de la enzima. Aquí aparece, por ejemplo, la glicina, ¿no? En cuanto se mete para pegarse de lleno, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, más bien es no quedarnos ahí en el detallito, pero que sí que sepan que eh, el IMP, que es lo que me interesa, se va a conformar para dar lugar a luego guanina y adenina, es decir, el IMP es el precursor de estos dos, ¿no? Y aquí viene el listado de las enzimas, etcétera. Insisto, estas láminas se las puedo compartir más tarde. Y aquí, miren ya lo que les decía, para pasar del IMP a AMP y GMP, bueno, en realidad se requieren cuatro reacciones, dos y dos por separado. Participaría luego de que tenemos el IMP, la adenilosuccinato sintetasa, que no es otra cosa más que el IMP con un aspartato ahí pegado, no sé si lo notan, de este lado izquierdo. Partimos del IMP con la adenilosuccinato sintetasa, pegamos el aspartato y miren, ahí queda todo pegado aquí arriba. ¿Lo notan en ese grupo amino? ¿Sí? No lo tenía acá. ¿Sí? Bueno, de hecho el grupo amino es parte del aspartato. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un primer paso acercándonos hacia la formación del AMP. Ajá. Obviamente esta estructura es muy bizarra, no queremos que se nos quede toda esa cadena de carbonos ahí. Esto es el adenilosuccinato. En un segundo paso y ya definitivo para generar AMP, del adenilosuccinato, vamos a pasar a AMP por acción de la adenilosuccinato liasa, que como el nombre sugiere, corta, va a cortar a la cadena de carbonos que anda flotando por ahí. Esa cadena de carbonos es un fumarato. Recordarán este tipo de reacción, creo que la comentamos por ahí en el ciclo de la urea. Un poco lo mismo cuando se añadía un aspartato y luego rompíamos ese aspartato, lo que salía era un fumarato. ¿De acuerdo? Bueno, este fumarato sale, se incorpora para otros fines, pero de mientras ya nos dejó el grupo amino pegado. ¿De acuerdo? Ese grupo amino es el que cambia la forma de lo que originalmente era la inosina, perdón, pero ahora se conforma o da lugar a AMP. Ya no es inosina, ya no es IMP, ahora es adenosina, ¿sí? O AMP, pues, ¿no? Ya considerando que es un nucleótido completo. ¿De acuerdo? Nada más noten rápidamente, hay un grupo amino añadido arriba, es el que recién le pegamos con el aspartato, ¿sí? Cosa que no estaba en la versión original del IMP. Entonces, muy sencillo, en dos reacciones pasamos de IMP a AMP. Esto sigue siendo síntesis de nuevo, de algún modo. Luego, para formar GMP, ¿sí? Es decir, la versión con guanina, también son dos reacciones. En la primera pasamos de IMP a XMP, que es la abreviatura para
jantina monofosfato o monofosfato de jantina, como le quieran llamar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que oxidar a la molécula. Esto sucede cuando se incorpora una molécula de NAT oxidado, entra una molécula de agua y participa la enzima IMP deshidrogenasa. ¿Sí? En realidad estamos añadiendo un oxígeno. ¿Sí? Aquí, si no me recuerdo, es la posición 1 del anillo. Aquí en esta esquinita donde no tenemos nada, bueno, ahí se pega un oxígeno, ¿no? Que es el que provenía del agua. Entonces estamos oxidando esta estructura. Esta se llama jantina monofosfato, ¿de acuerdo? ¿Va que va? Bueno, pero esto todavía no es GMP. Le bastaría a la molécula con la adición de una glutamina cediendo un grupo amino, ¿sí? Para sustituir ese oxígeno, ¿no? Entonces, el oxígeno que se pegó ahora se retira y se le pega un grupo amino, ¿lo notan? Del GMP perdón, XMP o jantina monofosfato a la guanosina monofosfato, ¿sí? Se sustituye por un grupo amino que proviene de la glutamina. Uh-huh. Y ya, otras dos reacciones y se modifica el IMP hacia GMP. Entonces, voilà, ya tenemos las dos urinas que nos interesan. Obviamente está en su versión ribonucleótido, pero nos faltaría simplemente hacer dos cosas. Por ejemplo, si los queremos llevar hacia la formación de nucleótidos del tipo conformadores del DNA, que va a ser pegarles más fosfatos para la versión trifosfato y quitarle el oxígeno a la ribosa para quedarnos con desoxirribosa, con desoxirribonucleótidos de adenina y de guanina. Pero eso, insisto, ya es subsecuente y con otras reacciones que de momento no vamos a especificar, pero sepan que es lo único que falta, quitarle a la ribosa el oxígeno y pegar más fosfatos en la estructura de todo el nucleótido. Entonces llegaremos a la formación de trifosfato de desoxiadenosina y trifosfato de desoxiguanosina, que son los bloques ya propiamente de construcción para el DNA. ¿Va que va? Chicos, por aquí nos vamos a ir quedando. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, pero no es el tema. Ajá, adelante. A que los que no fuimos a la práctica, vamos a entregar la práctica después de que se haga lo de lo que habéis dicho, ¿no? De los otros compañeros. Mire, qué bueno que toca el tema, porque entonces ya de una vez lo digo ahora. Les tengo una mala noticia, chicos. Como nos hemos extendido, yo mismo me he extendido, yo pensaba que con la clase de hoy y la de lunes, ahí acabaríamos nuestras actividades, ¿no? Del curso. Sin embargo, estoy viendo que se nos están quedando ahí temas. Ya no vamos a hacer esta revisión de prácticas. Los chicos que no fueron a la práctica presencial simplemente tendrán que subir la práctica de hidrólisis enzimática de proteínas, hacer la investigación que corresponda para resolver el cuestionario, añadir imágenes alusivas a este tipo de técnicas que encuentren en la red y subir el archivo como lo han hecho hasta ahora. De hecho, tendrán que hacerlo así todos. Esta parte de especificar, hacer su presentación. Para quien ya lo haya hecho, lo puede subir así. Quien no lo ha hecho todavía, bueno, puede dejarlo en formato normal. ¿De acuerdo? Y les vale exactamente lo mismo. Ya sea que hicieran su presentación en PowerPoint o si no lo han hecho, ¿sí? Que hagan su presentación como los otros formatos del reporte de práctica. ¿De acuerdo? Y eso les va a valer para todos en esta parte de práctica o de reporte de práctica. ¿Por qué? Porque para el día lunes, incluso para el día martes, vamos a tener todavía las exposiciones, lo que resta, ¿no? Estos tres temas, con lo cual les pido a los chicos que hemos venido teniendo exposiciones largas, ¿saben? Sé que aparte yo hago intervenciones e interrumpo, eso puede alargar todavía más, pero les voy a pedir, muchachos, que se ajusten, intenten ajustarse a 1 hora. Los próximos tres temas que sean de una hora. ¿De acuerdo?
Con lo cual nos va a dejar que la evaluación sea el día miércoles. Entiendo que ustedes conmigo no tienen actividad el día miércoles, pero pues ni modo, tenemos que extendernos un poco más. Ajá. Entonces, ¿está por ahí Memo? Quiero que luego, Memo, por favor, me he apoyado mucho con usted en esto de los cambios de los horarios. No sé si esté por ahí. Que me avise en qué momento puedo aplicarles el examen el día miércoles, para que lunes y martes tengamos clase y con eso acabemos, si es que nos apegamos a una hora. Es decir, yo todavía me tomaría unos 45 minutos más para darles el último tramo de esta parte de introductoria de ácidos nucleicos y luego una hora los siguientes 3 equipos y ahí acabar. Y el día miércoles ya la evaluación. ¿Sí? Sí, por favor. Por ahí les había pedido que me dieran algún chance extra, así muy extemporáneo en algún otro día, pero ya es jugar mucho a los malabares. Mejor, tenemos nuestra sesión de lunes, tendremos nuestra sesión del martes y el día miércoles les aplico el examen en el horario que ustedes me indiquen. Sí, un poco como beneficio a ustedes y dado que me están dando la oportunidad de extenderme un poco más, la, la, la práctica y el mapa hasta el día miércoles. ¿Va que va? Profesor, ¿Sí? ¿y las clases seguirían siendo a las 7 de la mañana? Buena pregunta. ¿Qué tan despejado tienen el lunes? Porque tengo una sesión con los chicos de Bioquímica 1 de 11 a 1. No, de 9 a 11, perdón. Entonces podría de 11 en adelante quedarme con ustedes. ¿Pueden? También me avisa Memo. Soy material dispuesto el lunes. Ustedes me dicen a las 11, profesor, nos vemos. Pues de 11 a 1, pero ya sirven que toda la mañana la tuvieron ustedes despejada y pues no nos desmañanamos. Sí, por favor. De momento me interesa el lunes para no desmañanarnos el día lunes. Insisto, desde las 11 soy material dispuesto. Confírmeme lo del día lunes y un horario probable para el día miércoles para aplicarles examen. Ese mismo día miércoles estaría su calificación por la noche, pero no puede pasar del día miércoles, ¿no? Entonces, espero esos dos datos, Memo, por favor. Bueno, lo dejamos hasta aquí, Sí. muchachos. Y en cuanto al mapa, solamente es el ciclo de la urea, la síntesis de grupo hemo y lo de los aminoácidos, ¿no? Sí, de momento sería todo. Ok, gracias. Nos vemos, chicos. Buen viernes, buen fin de semana. Cuídense. Gracias, Hasta luego. profe, igualmente.